El acero, en una sola palabra, es una aleación. Bien. Es una unión en caliente a altas temperaturas de lo que se le conoce comúnmente como fierro o hierro, más o menos al 98% de esta cantidad, entre 0,5 y 2% de lo que sería carbono, y lo restante en lo que serían, y le llaman también carbonoides o metaloides. Ahí entra el molibdeno, el vanadio, el manganeso. Estos pequeñísimos, estos metales, en pequeñísimos porcentajes, le dan algunas características muy singulares que permite que aprovechemos las mejores propiedades del acero en el sector de la construcción. Normalmente, nuestro acero, como todos sabemos, es utilizado con el concreto y ahí sale esa hermosa fusión, ¿no? Que sería el concreto armado. ¿Cuál es la función de la varilla de acero ahora que va a estar unido al concreto, digamos, como un ejemplo? Un ejemplo, te lo pondría más bien como una cuestión, digamos, didáctica, ¿sí? Para que todos lo entendamos. Claro, claro que sí. Todos hemos comido arroz tapado alguna vez, ¿cierto? Sí. Es un arroz que se supone ha sido presionado en un depósito, se llena con algo así como un relleno de la papa rellena, se coloca en un plato, ¿cierto? Queda la forma del depósito. Pero también hemos comido gelatina en algún momento. Claro. Preparemos la gelatina con las mismas características, lo volteamos, por lo tanto, a un lado tengo el arroz tapado y en el otro lado tengo la gelatina. ¿Qué pasaría si en un momento determinado decidimos comer y se golpea la mesa donde está el arroz tapado y la gelatina? ¿Qué pasaría con el arroz tapado? Se desmorona. Así es. Ya, eso es frágil. ¿Qué pasaría con la gelatina? Se mueve. Se mueve nada más, ¿no? Esa característica le otorga el acero a las edificaciones. Eso se llama ductilidad. Es la propiedad que más aprovechamos del acero en las construcciones. El día de hoy le damos la bienvenida también porque vamos a resolver muchos temas que han quedado, digamos, en el tintero de la semana pasada cuando estuvimos hablando acerca de las cimentaciones. Comenzamos a tocar el tema de los aceros, ¿no? Y hoy día tenemos como invitado especial a la empresa Miromina. Miromina, especialistas en acero. Para la construcción. Vamos a conversar aquí en el estudio con el ingeniero Enio Luigi Morán Núñez y Juan Carlos Arango Herrera. Sean bienvenidos aquí al programa. Todo el público quiere escucharlos porque quiere saber cómo se utilizan los aceros en la construcción, pero vayamos a la primera definición, ¿no? ¿Qué es la varilla de acero? ¿Qué son las varillas de acero? Un gusto de saludarte, José. Muy buenos días. Buenos días. Suelo decir, Dios le bendiga no solamente a ti, exitosa, a tu programa. Gracias. Te deseo lo mejor. El acero, en una sola palabra, es una aleación. Bien. Es una unión en caliente a altas temperaturas de lo que se le conoce comúnmente como fierro o hierro, más o menos al 98% de esta cantidad, entre 0,5 y 2% de lo que sería carbono, y lo restante en lo que serían, y le llaman también carbonoides o metaloides. Ahí entra el molibdeno, el vanadio, el manganeso. Estos pequeñísimos, estos metales en pequeñísimos porcentajes le dan algunas características muy singulares que permite que aprovechemos las mejores propiedades del acero en el sector de la construcción. Normalmente, nuestro acero, como todos sabemos, es utilizado con el concreto y ahí sale esa hermosa fusión, ¿no? Que sería el concreto armado. ¿Cuál es la función de la varilla de acero ahora que va a estar unido al concreto, digamos, como un ejemplo? Un ejemplo, te lo pondría más bien como una cuestión, digamos, didáctica, ¿sí? Para que todos lo entendamos. Claro, claro que sí. Todos hemos comido arroz tapado alguna vez, ¿cierto? Sí. Es un arroz que se supone ha sido presionado en un depósito, se llena con algo así como un relleno de la papa rellena, se coloca en un plato, ¿cierto? Queda la forma del depósito. Pero también hemos comido gelatina en algún momento. Claro. Preparemos la gelatina con las mismas características, lo volteamos, por lo tanto, a un lado tengo el arroz tapado y en el otro lado tengo la gelatina. ¿Qué pasaría si en un momento determinado decidimos comer y se golpea la mesa donde está el arroz tapado y la gelatina? ¿Qué pasaría con el arroz tapado? Se desmorona. Así es. Ya, eso es frágil. ¿Qué pasaría con la gelatina? Se mueve. Se mueve nada más, ¿no? Esa característica le otorga el acero a las edificaciones. Eso se llama ductilidad.
es la propiedad que más aprovechamos del acero en las construcciones. Por supuesto, también hay otras que también son importantísimas, como son las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, estiramiento, ¿no? Sería en este caso, corte y entre otras. Muy bien, estamos hablando ya de movimiento, Ujú. digamos, en la edificación, ¿no? Ujú. Y ahí viene un poquito la preocupación del autoconstructor, que dice, caramba, esto se va a mover, viene sismos, hay cargas también. ¿Qué acero necesito para mi construcción? Mira, el acero que se necesita no solamente es el longitudinal, que es la clásica expresión, le he puesto 4 de media, te dice el maestro de obra, Exacto, ¿cierto? sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí, bueno. También se necesita el acero transversal, que serían los estribos. Muy bien, los estribos. Cuenta mucho el cómo lo coloques el acero, vienen los empalmes, y también cuenta mucho el hecho de cuánto estás recubriendo el acero en el elemento de concreto armado. Por lo tanto, lo que yo me he percatado en tus programas anteriores es de que siempre se toma el expositor la libertad de explicar cuándo es una albañilería confinada y cuándo es una estructura porticada. Porticada, sí. Correcto, ¿por qué? Porque a veces suele darse de que el maestro de obra quiere construir, por ejemplo, una casa muy segura, pero resulta que le pone unas columnas muy grandes, sobredimensionadas, creyendo que hacen lo mejor. No es así, porque resulta que estas columnas resultan muy grandes, muy gruesas, y a la hora que quieren moverse por efecto del sismo que me estás mencionando, terminan golpeando al muro de albañilería. Y el muro de albañilería, constituido por ladrillo de arcilla, son frágiles. Ahí es donde se da la fractura. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de combinar este sistema. Por eso es de que la albañilería confinada está limitada hasta 4 pisos. La estructura porticada puede darse hasta mayores pisos, pero no exime, no quita, de que siempre haya un profesional que se haga responsable del diseño estructural. Perfecto, muy bien, ingeniero. Tenemos público que siempre llama, puede hacerlo al 251-9422, 467-4499 o 940-800-800. Quiere consultar acerca del acero que usted está utilizando en su autoconstrucción asistida. Estamos con los expertos de Miromina acá, que han venido para poder explicarnos todos los detalles al respecto. Mientras vamos conversando también con el ingeniero Juan Carlos Arango, ¿no? Para preguntarle acerca de las varillas. Bueno, hay temas de calidades también, ¿no? ¿Cómo va la calidad de aceros Miromina? Bueno, nuestra varilla es binorma. Ese es, digamos, el lema nuestro, ¿no? Cumple 2 normas, ¿no? La A615 grados 60 y la A706 grados 60. Lo que le da la característica de ser una varilla soldable y dúctil, como dijo el ingeniero Enio. Digamos que esa es nuestra bandera, que el cliente no necesite, porque a veces para unirlos tienen que roscar y le ponen Correcto. ¿no? Acá no, acá simplemente hacen el simple corte, colocan la otra y la sueltan, ¿no? Con una soldadura de más o menos de unas 60 11 aproximadamente, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestra varilla, al ser norma 706, tiene sus elementos químicos anotados, ¿no? No supera el 0.55% en carbono, que es la característica para que sea soldable. Esa es, digamos, nuestra... Perfecto. Muy bien. Ahora, Permíteme, ingeniero. sí, claro, claro. Mi atrevimiento, Adicional, por favor. muy bien. Sí, porque hay algo muy importante que se ha dado a lo largo del tiempo en nuestro país. Es que siempre se está usando una varilla que se conoce como la ASTM A615 grados 60, la cual no debería ser soldada. Y hay muchos maestros de obra que han cometido Sí, ese error, ¿no, correcto. ingeniero? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha visto que en unas obras han soldado, pero no se han dado cuenta que las obras que permite esa soldadura no es el mismo tipo de acero. Muchas veces los comparan, los miran, mismo diámetro, misma marca, mismo tamaño, pero no es la misma composición química. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, Miromina tiene el acero binorma que te mencionó Juan Carlos muy bien, en el que sí se puede soldar. Porque si se hubiera soldado el otro producto, el anterior, el que hemos usado, permíteme comentarte de que la resistencia, que se habla en este caso el límite de fluencia, que suele ser de unos 420 megapascal o 4.200 kilogramos centímetro cuadrado según la norma, llega a bajar muchas veces al 60%. Es bastante. Es bastante. Baja a 2.600 aproximadamente. Claro. Pero eso la gente no lo nota en el momento.
Claro. Y lamentablemente el que te va a tomar el examen es el sismo. Sí, Ujú. exacto. Y ahí está Muy la parte bien. delicada, ¿no? Tenemos una llamada, una primera llamada telefónica. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante, lo escuchamos. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta, sí. He escuchado de los arcos metálicos que se utilizan a veces para poder proteger, ¿no? la casa y para que encima puedan descansar las vigas. En el caso mío, le explico, ¿no? En mi casa tengo una casa que es estructura de una mitad de quinche y la otra mitad es de ladrillo. En este caso, tuvimos la consulta con un especialista, me decía que podía colocar dos arcos de metal para que ahí descansen las vigas, pero eso sí, solo como es de quincha, solamente se podía levantar más o menos 2 pisos, nada más. En este caso quería saber qué tan seguras son esas estructuras metálicas para poder resistir el peso en todo caso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no lo escuché muy bien. Comenta acerca de unos arcos metálicos Ujú. que le ha recomendado, porque si no tiene una construcción de quincha, Ujú. ¿no? Entonces parece que quiere generar un refuerzo, ¿no? Le llama arco metálico, seguramente para poder, ya que no puede hacer nada más en esa estructura de quincha, ¿no? Bueno, claro, depende también el diseño que vaya a realizar, ¿no? Claro. Porque a veces colocan, pues, ¿no? Puede colocar para hacer el arco tubos estructurales, ¿no? Así es. Tiene que hacer todo el diseño para ver cuál es el tubo que va a tener la compresión y cuál va a tener la tracción. Ese es un tema un poco que tendría que ser más específico para poder encontrarlo, porque de repente uno le puede decir, pon esto y tú sabes que se puede venir abajo, Además, ¿no? Compresión y tracción, ¿no? Exactamente. Dos Sí. variables Dos, muy o sea, importantes muy que hay que importantes. manejar. ahí. Ahora, la Correcto. quincha es un sistema estructural muy interesante, muy Exacto. bonito, ¿ya? Exacto, Pero sí. tiene sus grandes limitaciones, porque no olvidemos que es una estructura de madera, que a veces es reemplazada por, Ujú. por la caña, el carrizo, el bambú, y luego se empasta o se pone barro, ¿cierto? Entonces, tiene un comportamiento muy dúctil, pero la resistencia a la compresión no es muy buena. Entonces, si tiene una estructura de quincha, lo que podríamos hacer, ingeniero, es de repente colocar unos parantes, tubos, Ujú. en este caso de acero, y Exacto. sobre esos tubos, o sea, como una estructura porticada, colocar la cercha, la estructura, en este caso, para la cobertura, ¿no? Claro, porque la cercha, a veces la gente no toma en cuenta que el mismo la estructura tiene un peso. Así Y es. puede caer sobre su quincha y, como dice el ingeniero, Quiere puede haber construir falla. segundo piso. O sea, Claro, hay dice que que tener van un a poco reforzar cuidado. que se va con A segundo veces, piso en como dice el quincha. ingeniero, se puede poner refuerzos abajo de columnas de tubos estructurales para que puedan Claro. aguantar la estructura de metal, ¿no? Claro. Ajá, es lo que se tiene que hacer. Excelente. ¿Por qué hay algunos constructores, bueno, retomando el tema, que se jactan de tener en sus columnas un acero de mayor diámetro? Dice, tengo, ¿no? Este diámetro y puedo construir. Esto tiene para 4 pisos más, dice, ¿no? Sí, bien dicho, ¿no? A veces creemos que mientras más material le ponemos, es mejor. Y no siempre es así, porque el colocar más material lo vuelve más frágil. Ah, buen detalle. Sí. Tenemos una llamada del público nuevamente. Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, le saludo Osvaldo de Trujillo, que usted saluda a usted y a sus invitados. Mire, quisiera hacerle una pregunta a los señores. Yo digo si existe verdaderamente la ingeniería acá o el Colegio de Ingenieros de Lima, porque mire, si se está demostrando que se pueden hacer cosas importantes sin entrar en el error y en la falla, ¿por qué no, por decir, capacitarlo a esos gobiernos regionales que contratan a ingenieros, gente, como se dice, del montón, para que realicen obras y obras ineficientes, obras que no sirven? Entonces yo digo, y eso sería mi acotación hacia ustedes, para que se pueda mejorar también en el ámbito público. Señor, Porque muchas prácticamente- gracias. Muchas gracias. Escuchamos su requerimiento, su llamada y su queja también. Es cierto, bueno, los gobiernos deberían, conjuntamente con la empresa privada, ¿no?, encontrar lazos para poder favorecer, ¿no?, y educar también a la población, ¿no? Pero seguramente las empresas privadas también educan, ¿no?, a sus albañiles, a sus constructores, a sus operarios, para que puedan manejar y elegir bien los aceros según el proyecto de diseño, ¿no? Sí, nosotros en la actualidad tenemos siempre un cronograma, vamos a provincia, el Bien. ingeniero da la charla sobre construcción, van arquitectos, ingenieros, maestros constructores, albañiles, público en general, para que puedan aprender lo que es la barra, para que ellos sepan
como dice el Eso ingeniero, es. no sobredimensionarla, porque a veces sobredimensionar también trae problemas. Muy pequeñito, un problema. Sobredimensionado, otro problema. A Hay veces que seguir el hay que proyecto, seguir. ¿no? Hemos estado en Exactamente. Trujillo. Hemos estado en Trujillo. Trujillo también, En Sencico, ¿no? Trujillo. Tenemos buenos amigos allá. El Excelente. ingeniero Juan Guillén de Sencico, Juan justamente. Guillén de Sencico, Claro, sí, y ahí sí. viene la otra parte bonita también, pero delicada, ¿no? Nosotros somos una empresa joven, que no solamente nos dedicamos a vender, y si se quiere, económicamente, no está mal. Pero también hacemos el hecho del cómo, cuándo y dónde se aplica el producto. Claro, eso es O muy sea, no lo importante. dejamos solos. La en orientación este técnica. plan. Así es, ¿no? Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Tenemos un radioescucha televidente. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Aló? ¿Le escuchamos? Bueno, mientras... ¿Aló? ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Le escuchamos? ¿Está usted al aire? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Mire, bien, lo que pasa es que quiero sugerir que en lo sucesivo puedan elaborar casas para personas con discapacidad. En Muy muchos bien. casos, yo vivo en Chiclayo, Muy bien. realmente no hay ninguna vivienda que permita, que nos permita orientarnos cómo construir nuestros domicilios, ¿no? Y es muy triste saber que muchas veces tenemos que construirlo de acuerdo a cómo está el diseño de la ciudad, pero no es así. En realidad deberíamos de tener siempre una orientación, como tiene usted unos grandes profesionales, nos permitirá ver la realidad de nosotros. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Hacemos llegar entonces su acotación. Y bueno, continuando con el tema también, le quiero preguntar, muchos se hacen la pregunta de autoconstructores, ¿no? ¿Por qué en los encuentros entre columna y viga el estribado es en el diseño un poquito más cercano, entre estribo 30, 20, 5, 5, 5, 5 y así también la columna? ¿Por qué? En los análisis que se hacen, en los diseños estructurales que tenemos la responsabilidad de los ingenieros civiles, se conoce como el diagrama de fuerza cortante. Perfecto. Ese diagrama de fuerza cortante nos permite hacer la distribución correcta de los estribos, porque la clásica expresión, ¿no? 1 a 5, 4 a 10, el resto a 20, ¿no? Ese es Exacto. cómo se colocan los estribos a lo largo de una columna y a lo largo también de una viga. Así es. El Reglamento Nacional de Edificaciones, a través de la norma E060, que es la norma de concreto armado, es bien clara en eso. Y nos da parámetros inclusive. Así que cuando alguien dice, por ejemplo, 1 a 5, 4 a 10, ahí cometió un error. Porque un estribo a 5 centímetros y 4 a 10 suman 45 centímetros de concentración de estribos y lo mínimo que habla la norma son 50. Así que es. deberíamos de pensar en por lo menos 2 a 5 para que sumen 10 centímetros, 4 a 10 y tienes 40 más los 10 centímetros y tienes mínimo 50. Un caso. El otro caso es que no se debería usar un estribo cuyo diámetro es de 6 milímetros, que muchos le llaman un cuarto de pulgada. Debería usarse un mínimo de 8 milímetros, 3 octavos y así sucesivamente hasta media, dependiendo del diámetro del acero longitudinal. Por eso, no se trata de lo que yo vi allá y lo que vi allá lo aplico aquí. ¿Por No qué? es así. No nos olvidemos que nuestro país es hermoso y es la síntesis ecológica del mundo. Tiene más de 90 ecosistemas, muchas variaciones y por lo tanto lo que construye aquí en Chorrillos no es lo mismo que construye en San Borja, no es lo mismo que Exacto. construye en Trujillo, Exacto. en Yurimaguas, etc. Exacto. Muy bien. Adelante. Tenemos otra llamada de nuestro público televidente. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo llamo de Chiclayo. Muy bien. Una consulta al ingeniero. Entonces, el cierre convencional que yo he puesto en mi casa, que es de media, y que un albañil me dijo que estaba construyendo de 6, llegaba prácticamente al tercer piso. Entonces, ¿no es usual esto de ahí? ¿No es normal? Muy bien, muchas gracias. Una pregunta muy genérica. ¿Es ¿no? lo Pero, normal? Sí, muy genérica. Es lo que pero acostumbramos. Ajá. Y es preferible hasta colocar 6 varillas, como dijo el amigo de Chiclayo, que colocar 4. Porque Ajá. también esa es otra expresión clásica, ¿no? 4 de media, Ajá. cuando deberían ser un mínimo de 6, que, no olvidemos, está en función del tipo de estructura. Puedo aceptar eso en ciertas características, como por ejemplo que sea una albañilería confinada, ¿no? Que no sea una estructura porticada,
Que tengamos columnas asequibles o aceptables, no muy grandes. Por ejemplo, siempre se habló de columnas de 25 por 25, ¿cierto? Se escuchaba Sí, eso un montón. hasta ahora, Hasta ¿cierto? ahora, ¿No? ¿cierto? Mire, 25 por hay 25. muchos maestros de obra que cometen ese error porque dicen 25 por 25, pero con todo ya acabado. O sea, hacen la columna verdaderamente de 23 por 23 y el Correcto. tarrajeo, recubrimiento, ¿cierto? Correcto. Ahí hacen llegar a 25. Sí, pues, pero el tarrajeo no es concreto. Por lo Así tanto, no soporta la carga. Ujú. Y 25 por 25 son 625 centímetros cuadrados. Y si bien es cierto, esto no es normado, lo mínimo que deberíamos de tener en albañilería confinada serían 600 centímetros cuadrados. Y 23 por 23 es 529 centímetros cuadrados. No cumple. No cumple. Reitero, si bien es cierto, esto no está normado, pero son parámetros básicos. No olvidemos también que estamos limitados a albañilería confinada. Muy bien, ingeniero Morán, ingeniero Arango, muchas gracias por estar con Gracias nosotros a en ti. Construyendo Cimientos para el Futuro y esperamos tener a Miromina también más adelante. Muy amable. Ah, usted quería agradecimiento. darte un obsequio. Sí, por favor. Ah, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Para ti, Bienvenido. sí. Gracias Ahí a ti. también hay Miromina, una- aceros de calidad. Así es. Perfecto.